Vamos entonces a empezar como se comienza con toda actividad yógica, tomando una posición cómoda, en realidad, pero donde podamos soltar toda la tensión innecesaria. Podemos juntar las palmas de las manos a la altura del corazón, cerrar nuestros ojos y tomar conciencia de este día. Es un día muy especial porque es el cambio de un ciclo natural. Hoy estamos entrando en el invierno aquí en el hemisferio sur y en el verano en el hemisferio norte. Para nosotros estos momentos de cambio de ciclo son muy especiales. Siéntanse entonces conscientes de este momento en donde toda la naturaleza cierra un ciclo e inicia un nuevo ciclo. Y nosotros, que somos parte de esa naturaleza, también somos sensibles a este tipo de cambio, de transformación. Teniendo esto en mente, inhalen profundamente. Tuagatam, bienvenidos a esta celebración. Hace ya 16 años que Naciones Unidas declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, a través del voto de 170 y pico de países. No recuerdo ahora si eran 176 o 177, pero la mayoría. Se estableció que en todo el mundo se celebrara el Día del Yoga y se estableció el yoga como un patrimonio de la humanidad, ¿sí? En realidad esta es la 15ª celebración, fue hace 16 años, pero se empezó a celebrar al año siguiente. Entonces esta es la celebración número 15 de este momento tan importante. Pero quisiera contarles una anécdota de un yogi. Este yogi se llama Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. Swami Vivekananda ha sido un yogi muy reconocido en toda la India, muy querido. Hasta el día de hoy hay muchas instituciones que llevan su nombre, que han puesto su nombre en honor a él, ¿sí? Más o menos en 1898, Swami Vivekananda estaba ingresando a un puerto de Estados Unidos
en barco. Él venía a Estados Unidos invitado por una institución muy grande que agrupaba, eh, que promovía el acercamiento entre todas las creencias, entre todas las religiones. Se había organizado allí en Estados Unidos una gran conferencia, una especie de congreso que iba a durar unos cuantos días, en donde representantes de distintas religiones en el mundo iban a ofrecer su, su visión acerca de las cosas, del mundo, de la vida, del ser humano. Y era un evento realmente muy importante y Swami Vivekananda había sido designado para representar el hinduismo. Swami Vivekananda era un yogi de una tradición ortodoxa. ¿Está bien? O sea, dentro de lo que entendemos como yoga, tenemos dos tipos de tradiciones: las tradiciones heterodoxas y las tradiciones ortodoxas. Que sea ortodoxa quiere decir que se basa, es una tradición que se basa en algún tipo de dogma. ¿M? Por lo tanto, de dogma religioso. Por lo tanto, son tradiciones yógicas religiosas. Bien. Heterodoxas son las tradiciones que no se basan en ningún dogma. Bien. Mi tradición es una tradición heterodoxa, no está basada en ningún dogma. Eso no quita que los miembros de esta tradición podamos tener nuestra propia visión, creencia, eso es libre. Es una tradición de libre pensadores. Bien. Pero por otro lado tenemos las tradiciones ortodoxas que no, que asignan el origen del yoga a algún tipo de divinidad. Por ejemplo, una tradición ortodoxa budista se lo va a asignar al Buda. Una tradición ortodoxa jainista se lo va a asignar a Jina. Una tradición del hinduista se lo asignará a Brahma, Vishnu, Shiva, depende de cuál rama particular del hinduismo sea, o a Ganesha o a la Shakti, bueno, eso ya va a depender de ahí. En las tradiciones heterodoxas planteamos que el origen del yoga es el ser humano, a través de, de proponerse superar los desafíos que la vida le iba planteando, fue desarrollando estrategias y técnicas para poder superar esos desafíos. Con el tiempo, muchas de esas estrategias y técnicas se fueron como acumulando, como sumando, y dio lugar a lo que en algún momento de la historia comenzó a llamarse yoga. Está bien, en algún momento quizás no tenía ese nombre, pero ya existía como una forma de llevar adelante. Originalmente estas enseñanzas se transmitían dentro de una familia, o sea que por ejemplo, no lo sé, la familia Fernández tenía su yoga, porque, bueno, eran lo que se había transmitido generación tras generación en los miembros de esa familia. Otra familia, la Rodríguez, tenía su yoga también, porque, bueno, era lo que se había ido transmitiendo. Y esto realmente ocurre también para nosotros, ¿no? O sea, también hay cosas que son como propias de nuestra familia, ideas, conceptos, formas de ver las cosas. En la medida, hoy día yo veo que se está diluyendo un poco el espíritu familiar, pero hasta hace 40 años, 50 años, bueno, era como, creo yo, en mi experiencia, ¿no? No lo sé en realidad cuál es la de ustedes, pero en mi experiencia era más fuerte. Yo recuerdo los encuentros con mi familia donde éramos 50, 60 personas y bueno, y todos tenían una misma tónica, tenían formas particulares, ¿no?
Entonces piénsenlo a eso, pero en relación a una enseñanza de vida, una filosofía de vida, a ciertas estrategias, a qué hora levantarse, qué hacer cuando te levantabas, eh, así, ese tipo de ideas, ¿no? Así creemos nosotros que surgió el yoga, de esa manera. Con el tiempo, bueno, hubo algunas personas muy sensibles, a lo mejor dentro de alguna familia, que tuvo la bondad de enseñarles a otros que no eran de la misma familia o que vinieron personas que vieron que esa persona era muy, muy especial, eh, afrontaba de una manera especial las situaciones, los problemas, la vida, y entonces se acercaron a él para copiarle, para que les enseñara, y así entonces empezó a surgir esta idea de maestro y discípulo y se desarrolló mucho más allá del contexto familiar. Sin embargo, esta idea todavía persiste en el yoga tradicional actual, porque todavía seguimos hablando de Guru Kula. Guru, maestro. Kula, familia. Entonces, el grupo de discípulos de un maestro se llama Gurukula, la familia del gurú. Todavía sigue la idea de que la transmisión es dentro de una familia. ¿Van bien hasta aquí? Bueno, entonces yo les quería contar esto les quería contar esta anécdota de Swami Vivekananda, habiendo sido designado por su tradición para venir a este gran congreso en Estados Unidos. Vivekananda en aquel momento, bueno, no era la primera vez que salía de la India, no había salido antes de la India, no conocía otros países. Y cuando él empieza a llegar al puerto estadounidense, empieza a ver la ciudad. Bueno, veo un cambio, una diferencia con el tipo de edilicio, la dinámica, cuando ya se baja en el puerto y empieza a ver, bueno, cómo se manejaban, qué pasaba. Veo una diferencia realmente inmensa, como si nosotros ahora desembarcamos en la India ahora mismo y no hemos ido nunca a la India, seguramente quedaríamos sorprendidos por muchas de sus costumbres. Cada día se va globalizando más el planeta y la India también. Pero bueno, esta fue mi impresión, por ejemplo, cuando yo llegué a la India hace 40 años. Está bien, era como haber ido a otro planeta, todo era diferente. Veía autos con tres ruedas. Decía, qué raro, yo nunca había visto un auto con tres ruedas. Bueno, y cosas así, ¿no? Bueno, el punto es que él empieza a mirar y a ver cosas que le parecían como adelantadas, como mejor manejadas, ¿no? Que en su propia cultura. Y entonces él empieza un poco como a dudar de, bueno, de todo esto, de la India que por ahí intentaba sostenerse en en una posición un poco más tradicional, no adecuarse a esas nuevas tecnologías, a ese cambio, a estas nuevas dinámicas de vida que él veía ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él se plantea, ¿realmente será una buena idea esto de, bueno, de quedarnos tan agarrados de lo tradicional, de las formas antiguas? O quizás deberíamos, bueno, progresar, entrar en otra instancia de la civilización, de la cultura. Y le gusta mucho todo lo que ve allí, lo sorprende y le gusta mucho muchas cosas que ve allí en Estados Unidos durante esos primeros días que está él. Bueno, finalmente llega el momento que tiene que ir a este congreso y empieza a escuchar a los otros oradores y eran personas brillantes, o sea, con un discurso atrapante, maravilloso, lleno de sabiduría, de lucidez en sus palabras. Y él empieza a decir, ¿estaré yo capacitado para exponer desde un lugar óptimo, adecuado, mi filosofía, mis pensamientos, lo que traigo para proponer? Y empieza también a dudar, ¿no? Un poco. Finalmente le toca a él. Entonces, bueno, lo invitan a subir al escenario
Él sube, un teatro, hay fotos, por eso tengo en la mente, yo no estuve ahí, pero vi la foto, un teatro gigante con, vieron esos palcos en primer piso, segundo piso, todo abarrotado de gente. Les cuento porque vi las fotos, estaba abarrotado, no había un lugar libre, gente de pie al final, a los costados, todos los palcos abarrotados de gente, gente vestida de traje, con muy buena ropa. em, y entonces está él, una persona de la India, de una aldea de India, humilde, vestido con una túnica. Él se sentía extraño ahí en este lugar, ¿no? Entonces se para ahí y de pronto se le hace un blanco en la cabeza y no se acuerda de nada, ¿está bien? Y no sabe por dónde empezar, queda como un poco paralizado ahí, ¿no? La gente está, como siempre está, vieron en un teatro, hay alguien que está por empezar a hablar y la gente todavía está cuchicheando algo, así que hay un murmullo en la sala. Y Vivekananda parado quieto, duro ahí, mirando al frente, ni pestañeaba. Y así pasa un minuto, alguna gente ya lo empieza a mirar como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no empieza? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Al quinto minuto ya no hablaba nadie. Era un silencio total. Todo el mundo quieto mirándolo a ver qué es lo que le pasaba. Lo que le pasaba era que Vivekananda estaba bloqueado, en blanco. No venía una sola cosa a su mente. Y de pronto, en lo más profundo de su mente, le empieza a escuchar una voz. Y la voz empieza a hablar. Y él, que no sabía qué hacer, empieza a repetir lo que la voz le decía. Después de un rato, se detiene, hay otra vez un silencio y de pronto la gente se empieza a poner de pie y a aplaudir. Y bueno, y él se baja de allí casi sin saber lo que dijo y todo el mundo se venía encima de él a abrazarlo, a felicitarlo, a decirle, nunca había escuchado algo tan maravilloso, tan profundo, tan real. Y él aceptaba las felicitaciones, pero pensaba para dentro de mí, ¿qué fue lo que dije? ¿Está bien? O sea, y bueno, termina su estancia allí en Estados Unidos y se vuelve a la India, llega a su aldea y va a presentarse ante su maestro. Cuando llega a la casa del maestro, uno de los discípulos le dice, no, el maestro está desde hace muchos días en profunda meditación, en Mauna, en silencio y en profunda meditación, y él ha dicho que hoy va a salir de ese estado. Así que bueno, todos los demás discípulos han ido, yo me he quedado a cuidar aquí, pero todos los demás han ido a escucharlo porque cuando un maestro pasa un mes en silencio, en una cueva, muchas veces sin comer, está bien, en profundo estado de meditación, cuando vuelve de ese estado, las primeras palabras que dice, el primer discurso que da, suele ser, digamos, algo maravilloso, algo muy profundo, algo. Entonces, normalmente la gente va a esperar que el maestro salga de esa instancia para recibir esa enseñanza, esa bendición. Bueno, entonces Vivekananda sale apurado para ver si él llega también para recibir esto. Y entonces llega allí, se sienta con los demás discípulos. El maestro en un momento sale de esta cueva en la que estaba haciendo su práctica, se sienta ahí en la entrada y les habla, les da una enseñanza maravillosa, profunda, acerca de la visión que tenían los rishis. Los rishis
la palabra rishi significa vidente, el que ve la realidad. Y es un título que se le asigna a todos aquellos seres humanos que han alcanzado su plenitud como seres humanos, o sea, han alcanzado a desarrollar el 100% de su capacidad como seres humanos. Bien, algunos de estos rishis, más o menos en el 3000 antes de Cristo, escribieron los Vedas. No se sabe exactamente cuándo, pero por ahí entre el 2000 aproximadamente ahí, en el 2000, el 1000 antes de Cristo, escribieron los Vedas, que es un texto profundísimo de conocimiento muy profundo y muy valioso. Bueno, les decía entonces, él empieza a expresar un poco la visión que tenían del mundo los rishis, cómo tenía que ser la sociedad, cómo tenía que desarrollarse la humanidad. Cuando termina, bueno, siempre hay un momento que llamamos satsang. Satsang. Sat significa verdad y sang significa comunidad. Satsang es reunirse en grupo, como nosotros ahora, para hablar acerca de la verdad. Bien, ese momento, el satsang, es un momento en donde los discípulos pueden hacerle preguntas al maestro, ¿sí? Entonces, el maestro de Vivekananda dice, bueno, pueden preguntar. Y entonces Vivekananda levanta su mano y dice, maestro, yo acabo de regresar de Estados Unidos y acabo de ver esta inmensa tecnología que ellos han desarrollado y cómo esto eh, simplifica muchas cosas en sus vidas y cómo esto y lo otro. Bueno, le cuenta, ¿no? Y le dice, y de pronto me llevó a pensar si nosotros no estaremos este, fallando en esto de no desarrollar tecnología. Entonces el maestro lo mira, se ríe un poco, se sonríe y dice, ¿cómo te fue durante la disertación que diste en Estados Unidos? Entonces Vivekananda le dice, bien, me fue muy bien. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué pasó cuando tenías que empezar a hablar? Entonces ya Vivekananda se pone tenso, serio, y dice, bueno, ocurrió que, bueno, por un rato no pude empezar con el discurso, pero luego, sí, qué bien, dice. ¿Y no escuchaste como una voz en tu mente que te hablaba? Sí, claro. Bueno, ese era yo, porque estaba viéndote y estaba viendo que, bueno, que habías quedado ahí tildado, entonces empecé a dictarte lo que tenías que hablar. Bueno, entre otras cosas, Vivekananda había dicho en su pregunta que había visto esto de el telégrafo, bueno, estas cosas de mandar mensajes a distancia. Entonces su maestro le dice, ¿ya habrán en Estados Unidos desarrollado esta tecnología como para conectar mente con mente, ver a través de la mente de alguien, poder hablar con esa persona a distancia? Entonces, bueno, Vivekananda queda, queda muy asombrado ahí y le pide perdón a su gurú por dudar de pronto de sus enseñanzas o de lo que sea. El punto es que definitivamente la tecnología es tecnología. Uno depende de cómo la use, es si esa tecnología va a ser saludable o no va a ser saludable. Pero también podemos hablar de la tecnología interna y de la tecnología externa. La que está fuera de mí, bueno, realmente yo no la controlo. ¿Está bien? O sea, si ahora no lo sé, alguien va y rompe el cable subterráneo, el cable submarino que lleva el internet, queda todo el mundo
en silencio, está bien, durante no se sabe cuánto tiempo, ¿sí? O si alguien pone un virus o si lo que sea. Entonces, no sé si deberíamos depender de la tecnología. Una cosa es usarla para aquello que nos es útil, pero otra cosa es depender de una tecnología que es externa a nosotros. Lo que tenemos que hacer, que es un poco la propuesta que hizo aquel gurú en ese momento, es desarrollar nuestra tecnología interna. Y esto un poco es lo que nos proponemos en nuestro yoga vital, ¿no? Realmente eh, ir a ese autoconocimiento profundo, a entender cómo funciona no la Internet, sino nuestra mente. Y tengan ustedes en cuenta que la tecnología externa no es otra cosa que una copia de la tecnología interna. Entonces, si uno realmente entiende la tecnología interna, la externa no es ningún problema, es fácil de entender, ¿m? Porque eso no es más que una copia de la tecnología interna. ¿M? Entonces, bien, yo creo que, bueno, espero que les haya gustado esta anécdota de Swami Vivekananda. Yo creo que ahora me gustaría replantearnos esto, ¿no? Un yogi en la India hace miles de años, en taparrabo, sentado en medio de la naturaleza, intentando encontrarse a sí mismo, ¿m? E iniciando un proceso, una dinámica que con el tiempo se va a transformar en lo que llamamos yoga, ¿m? Para nosotros en esto que llamamos yoga vital. Y el punto es, ¿quién hubiera pensado, ¿no? Que eso que estaba haciendo esa persona, hombre, mujer, no sabemos quién fue el primero que empezó. Nosotros en nuestra tradición creemos que seguro que fue una mujer, seguro que fue una mujer, por una cuestión de sensibilidad, de cómo está construido su cuerpo, ¿no? Entonces hay muchas más posibilidades de que el primer yogi haya sido una mujer que un hombre. De todas maneras, no importa. Lo importante es que un ser humano en algún momento inició el proceso. El punto es, ¿quién se hubiera imaginado que ese proceso iba a afectar a tantos millones de personas a lo largo del tiempo? Inicialmente en la India, pero hoy están ustedes aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántas otras personas en cuántos otros lugares en el mundo y desde hace años? Y esto no va a parar ahora, esto va a seguir, ¿está bien? Y se va a ir haciendo cada vez más universal. Espero que algún día desaparezca el título yoga y se vuelva la forma natural de la gente para hacer las cosas. Y creo que eso va a pasar, ¿está bien? Pero hoy día es fantástico lo que ha ocurrido, que, que hace 15, 16 años los representantes de 176, 77 países se hayan puesto de acuerdo en que realmente el yoga ha logrado permear las distintas culturas, los distintos folclores, las distintas dinámicas del ser humano en todo el mundo y que ya se tenga que aceptar como algo universal. Bien, me parece que ese ha sido un hito realmente muy importante, pero que no es nada comparado con lo que está por venir, ¿sí? Pensémoslo, ¿no? Desde aquel yogi, yogini, sentada en calzoncillos, pensando cuál sería la mejor estrategia para hacer esto, hasta el día de hoy, y cómo las cosas se van acelerando también, porque cada vez las cosas pasan más rápido. La transformación es más veloz, es más intensa, más profunda. Por supuesto, como toda cosa,
siempre hay momentos en las transiciones, cuando se está pasando de una instancia a otra instancia, hay momentos en donde las cosas se ponen confusas, ¿no? En donde, como todavía no entendemos bien lo que es esto, lo podemos malinterpretar, ¿está bien? Y verlo de una manera que no es. Algunas personas pueden llamarle yoga a algo que no es yoga, ¿está bien? Pero eso es parte de la anécdota, es parte del proceso, ¿está bien? Como digo, es un momento de profunda transición en donde vamos a ver de todo. No nos tenemos que preocupar por eso. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de ir practicando, poniendo en práctica esta enseñanza milenaria que nos ha sido legada por nuestros antepasados, por otros seres humanos. ¿Está bien? Que algunos elijan pensar que eso viene de un determinado origen, que otros elijan pensar que viene de otro origen, bueno, es parte de la libertad que tenemos que tener como seres humanos. Y lo tenemos que respetar. Es fantástico, me parece muy bien. Así que, bueno, quiero aprovechar entonces esta quinceava celebración, festejo de este hito, de este momento en que, en que el yoga realmente se entró por una puerta grande a la comunidad mundial para instarlos a la práctica, porque todo esto es muy bonito, pero si uno no lo pone en práctica, entonces no funciona. Para que funcione hay que ponerlo en práctica. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Bueno, a partir de ahora, meterse en una cueva, meditar. No necesariamente, pero si alguien quiere hacerlo, claro, sería muy bueno. Pero no necesariamente. Piensen en que eh, si vamos a ver la vida de los rishis, de estos grandes super yogis, los yogis más encumbrados de todos, ellos ni siquiera eran renunciantes. La mayoría de ellos eran padres de familia, madres dentro de una familia, tenían hijos, la mayoría de ellos trabajaba, está bien, tenía alguna otra ocupación, ¿m? Criaban a sus hijos, los educaban. Y entonces, ¿dónde? ¿Cuándo hacían su práctica yógica? En la dinámica de su vida. Entonces, lo que hay que hacer es tomar todo este bagaje de conocimiento, de información, de técnicas, y empezar a aplicarlo en la dinámica de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en la manera en la que nos despertamos a la mañana, en la manera en la que nos levantamos de la cama, en la manera en la que nos lavamos la cara. Cada acción se puede transformar en una acción vital, en algo yógico, consciente, vital, ¿sí? Así que pienso que, bueno, yo creo que es la nueva consigna, está bien, la que tiene que venir a partir de ahora. Esto de, bueno, fantástico, ya nos hemos dado cuenta los seres humanos que el yoga es una estrategia maravillosa. A partir de ahora, tratemos de dejar esa idea de que es una cosa que se practica en una sala, en un salón, o que lo practican algunas personas en una montaña, o que lo practica alguien raro, diferente, en algún lado. Las estrategias yógicas son muy sencillas, la mayoría, y se pueden aplicar en cualquier lugar y en cualquier contexto y las puede aplicar cualquier persona y a cualquier edad y en cualquier condición física. Bien, por lo menos eso es lo que planteamos nosotros desde esta tradición heterodoxa con nuestro yoga vital, ¿sí? A veces las tradiciones ortodoxas, justamente porque están basadas en un determinado dogma, en una determinada estructura, bueno, tienen normas a veces, bueno, más rígidas, más estructuradas, pero eso también le servirá al que le sirva. Está bien, no es que eso está mal, eso está bien, porque hay gente que necesita esa estructura. Bien,
y otros necesitan otras, y otros necesitan otras, y otros necesitan moverse libremente, adaptar la enseñanza yógica a su configuración energética, su personalidad, su estilo de vida, y en ese contexto llevarla adelante, que eso es lo que proponemos desde nuestro yoga vital. Bien, hoy, aprovechando este festejo tan importante, me gustaría presentarles un libro, hoy, que no sé si lo tenemos ahí, pero el que quiero presentarles es el de los Yoga Sutras. Bueno, muy bien. Y bueno, y trae los otros también. Bueno, después de, bueno, alcanzame algunos, los vamos a ir mostrando, pero realmente me interesaba hablar de este texto que es el de los Yoga Sutras, porque es un libro que lo estuvimos creando a lo largo de 12 años. O sea, es un trabajo de 12 años eh, con muchísimas horas de dedicación y de pulido, ¿m? Para que realmente se transforme. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes compran un lavarropa o un televisor? Ese lavarropa, ese televisor viene con un manual de uso, úsese de esta manera. Pero resulta que cuando nosotros nacemos, no hay manual de uso. ¿Está bien? Hay que aprender a los golpazos, a los cabezazos contra las cosas. Hay que aprender. No tenemos un manual que nos diga, bueno, a ver, esta máquina funciona de esta manera. ¿Está bien? Bueno, podríamos decir, bueno, sí, tenemos libros de anatomía, tenemos libros de fisiología. ¿Está bien? Bueno, sí, lo acepto si hay libros de anatomía que dicen cómo funciona este cuerpo, cómo anda, pero un manual profundo acerca de cómo funciona nuestra mente, cómo interactúa la mente, cuál es la interrelación entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo químico, nuestro cuerpo bioenergético, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo intelectual, nuestro cuerpo sutil de los sentimientos, nuestro cuerpo como voluntad, como impulso voluntario de la vida, un texto que te explique cómo se interactúan esos cuerpos, cómo funcionan y qué es lo que hay que hacer para ir saltando, resolviendo las dinámicas que te van ocurriendo, es algo magnífico. Y este texto ya lo escribió alguien en el siglo II antes de Cristo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En aquel momento no se podía escribir un texto como este. ¿Se dan cuenta? De 600 páginas. ¿Está? Imagínense un texto como este, lo que hay aquí, escrito en pedazos de piedra o en tablas de madera. ¿Cómo sería de grande? Imagínense, como toda la casa esta, más o menos sería entonces, ¿y cómo lo llevas a eso al hombro de un lugar para otro? No hay forma, ¿se dan cuenta? Entonces, Patanjali, que fue este extraordinario yogi que escribió este texto, los Yoga Sutras de Patanjali, escrito por Patanjali, en el siglo II antes de Cristo, lo escribió en forma de sutras. Sutra es la máxima condensación de una idea, una frase que es la máxima condensación de una idea. ¿M? Pero a la vez, esa frase va ligada a la próxima frase. No son frases inconexas entre sí, sino que la primera frase va perfectamente ligada a la segunda frase.
Y en realidad, el kit de la cuestión, el tesoro, está en el hilo, en encontrar el hilo. Cuando vos decís la primera frase y luego repetís la segunda, tenés que decir, bueno, ¿qué es lo que une esta frase con esta frase? Y ahí, en ese proceso, es que vos haces una gran, eh, sacás de lo que está en un estado potencial a lo que es el estado manifiesto, una cantidad inmensa de conocimiento. Bien, eso a lo largo del tiempo lo han hecho, lo han intentado muchos otros grandes yogis, hacer comentarios. El comentario sería el hilo, ¿está bien? Sería el sacar todo lo que está ahí de forma potencial en esa frase, extraerlo y presentarlo. ¿Está bien? Ha habido algunos comentadores muy importantes, algunos reyes de India muy destacados, algunos otros yogis que también han hecho comentarios muy lindos, entre ellos Vivekananda, por ejemplo, que ya lo mencioné hoy, ¿sí? Em, y son todos muy valiosos, todos estos comentaristas han aportado cosas muy valiosas, ¿sí? Eh, pero ¿qué pasa? A veces también el comentarista está en un contexto, está viviendo en una cultura, está viviendo en un momento del tiempo con ciertas características, con ciertas dinámicas, ¿no? Y me parece a mí que eh, y en un cierto contexto. Por ejemplo, la mayoría de ellos son indios, los comentadores. Entonces, ¿qué pasa? En India ya existe como una preconcepción en la gente acerca de ciertas prácticas y técnicas yógicas. No hace falta decirlas, porque ya se conocen, ya se saben como parte de un folclore, ¿no? Pero aquí en Occidente no tenemos idea de eso, no tenemos preconcepción. Entonces, por más que nos pusiéramos a leer los sutras sin un comentario o con un comentario de alguien de India, lo que me pasaba a mí cuando hice esto, yo he estudiado este texto desde los 11 años, más o menos empecé a estudiar este texto de los Yoga Sutras con mi guru. Y cuando yo lo quería leer por mí mismo, bueno, si entendía algo era mínimo lo que entendía, me era muy difícil de contextualizar, me era muy difícil de traer a la vida diaria, al quehacer. Era todo como una filosofía profunda, pero impracticable. ¿Está bien? Y bueno, como les digo, desde los 11 años empecé a estudiar este libro, lo estudié entero. Dejé pasar unos años, lo volví a estudiar entero, dejé pasar unos años, lo volví a estudiar entero y así he venido cíclicamente eh, tratando de penetrar en esto. Y hace como unos 12 años nos propusimos con algunos de mis discípulos hacer un estudio profundo, serio y adaptado a este tiempo y a este lugar, ¿sí? Y de eso, de esos 12 años de estudio en conjunto, ¿está bien? 10 años en conjunto con ellos y 2 años más de pulido de lo que se generó en esa dinámica de 10 años, es que ha surgido este contexto, este resumen de alguna manera de todo lo que se abordó durante ese tiempo. Y la verdad es que hace unos días nada más estaba terminando de leerlo, ¿m? Porque bueno, antes de mandarlo a la imprenta había que pegar una leída completa y revisar todo. Y lo que me surgía una y otra vez es cómo no tuve yo este libro cuando tenía 11 años. ¿Se dan cuenta? Qué fantástico hubiera sido, ¿se dan cuenta? A partir de acá. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo lo leía y aprendía de nuevo de este libro, ¿no? O sea, y decía,
pero qué maravilloso, qué fantástico esto, ¿no? Y lo que vendrá luego, pero bueno, ahora tenemos esto que yo sinceramente lo hemos hecho nosotros y por ahí queda feo que yo diga que es fantástico, pero se dan cuenta, yo lo leo, no lo leo como que yo fui parte de escribirlo, lo leo como cuando he leído otros textos, otros comentarios y me encuentro con maravillas, con tesoros ahí escondidos para la interpretación de algunos sutras, para llevar a la práctica lo que el sutra dice, para contextualizarlo, para poderlo hacer en este tiempo. Eh, Maravilloso, realmente esto eh, no es que quiero venderles el libro, qué sé yo, hagan lo que sea, compren uno y léanlo entre varios, no sé, lo que sea. Lamentablemente hay que pagarle a la imprenta la impresión y son 500, 600 páginas. El de la imprenta está de vacaciones ahora con, con lo que cobró por el libro. Pero bueno, muy bien. El punto es que realmente quería hacer este comentario. Aprovechamos este día que es un día tan auspicioso, este inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza, como para invierno, introspección, ¿no? Hay que ir hacia adentro. Y con esto sería fantástico, ¿sí? Por supuesto, bueno, no es el único libro que estamos presentando, hemos estado trabajando muchísimo. Tenemos este otro texto que es El fuego que disipa la ilusión. Es un trabajo que se hizo hace unos años en nuestros encuentros de actualización como docentes de yoga vital, ¿sí? Y bueno, también es una práctica, una sola práctica, pero es una práctica muy, muy hermosa también, muy linda. Y este otro texto también es muy especial, ¿sí? Este texto se llama Muerte y Renacimiento, ¿sí? Muerte y renacimiento. ¿Sobre qué será esto? ¿Será sobre la reencarnación? No, no es sobre la reencarnación. Esto es sobre los procesos de cambio, los desafíos y las oportunidades que tenemos cuando logramos desapegarnos, soltar ciertas estructuras. No estamos hablando de la muerte como morirme, estamos hablando de la muerte como si fuera soltar y que se muera una partecita, sí, pero para dar nacimiento a algo nuevo que me va a permitir alcanzar otros niveles de, de conciencia, de plenitud, de felicidad, de paz en la vida, ¿sí? Y todo eso está basado en la historia de un yogi, Gopichan, ¿sí? Gopichan, un yogi hermosísimo, su apariencia era extraordinariamente hermosa y sus aventuras, tratando de rescatar a su padre, que era el rey, y que había quedado prisionero en otro reino. Todo esto es simbólico, ¿no? O sea, ese rey que queda prisionero es una parte nuestra que a lo mejor se liga demasiado con la identificación de, ah, yo soy el doctor tal, o ah, yo soy madre, o ah, yo soy padre, está bien, o yo soy el profesor, o yo soy el maestro de yoga. ¿Me explico? Había quedado atrapado ahí, no podía salir de un bosque donde vivían unas hechiceras. Esto está para una película, les digo, pero sería un peliculón además. Unas hechiceras malvadas que utilizaban magia para encantar a los seres humanos, que a veces los transformaban o en un loro o en un burro y bueno, en un sapo. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí los dejaban, ¿no? Y bueno, y entonces ahí va Gopichanda, y por supuesto, Gopichanda no tiene todo claro. Él va porque es un hijo valiente y siente que necesita rescatar a su padre y se enfrenta a todo, hasta sus propios maestros a veces, a todo, ¿no? Y le va pasando de todo, pobre Gopichanda realmente es algo maravilloso también este libro
Y acá sí, si bien la última parte del libro es una práctica para hacer, que está muy detallada, muy linda, pero acá sí que es importante, esto no está del todo masticado. Esto hay que tratar de leer y captar y decir qué significa esta parte de la historia. ¿Quién es, dentro de mi vida, quién juega el rol de la madre de Gopichanda? ¿Quién juega el rol del padre de Gopichanda? ¿Quién juega el rol de la hermana de Gopichanda? ¿Quién juega el rol de la bruja número uno? ¿Quién juega el rol de la bruja número dos? ¿Quién juega el rol de la número tres, de la número cuatro, de la número cinco, de la número seis, de la número siete? ¿Quién juega el rol del gurú? ¿Quién juega el rol de los condiscípulos? Condiscípulo uno, 2, 3, 4, ¿sí? Porque son todos aspectos nuestros, dinámicas internas nuestras. Vos ahí estás, esta es la historia de tu vida, ¿está bien? Solo que está protagonizada por Gopichanda, pero es tu vida, mi vida, ¿sí? Porque estas son cosas que nos pasan a todos. Pero es muy interesante, lleva a interiorizar, a reflexionar. Eh, este libro también me gustó muchísimo y bueno, y también realmente se los recomiendo, ¿sí? Tenemos otros libros que son muy lindos también, que son técnicos, bueno, Yoga Vital para las articulaciones. Fantástico, el que tenga problemas articulares, acá tiene una guía interesante para hacer esto. Pero no es esto, ¿está bien? O sea, esto es otra cosa, ¿sí? Yoga vital para los problemas digestivos. Fantástico. Tener problemas digestivos, acá está tu forma de solucionar esos problemas. Y en realidad tenemos un montón de libros de este estilo, ¿está bien? Algunos son muy técnicos, sería fantástico para los docentes de yoga vital, para que tengan como soporte para lo que tienen para ofrecerle a sus alumnos. Y luego tienen estos, de este estilo, que son, bueno, algo ya para ustedes y que luego sin duda eso que trabajen en ustedes se va a derramar en su familia, en sus alumnos, en la sociedad, ¿no? Esto es la tecnología yógica, esto que como el maestro de Vivekananda que le decía así, ¿ya lograron esta tecnología? ¿Sí? Estas tecnologías espirituales profundas, ¿sí? Bueno, fantástico. Bueno, no sé, no sé cuánto tenía que hablar, pero la verdad que estuve realmente muy... no sabía lo que iba a hablarles, ¿eh? O sea, esto surgió acá. Debe haber sido algún yogi en India que está meditando en una cueva, porque la verdad que no tenía idea de qué iba a hablarles. Dije, bueno, ¿qué le puedo decir? Es el Día Internacional del Yoga, otra vez. Bueno. Pero la verdad que yo me quedé muy contento con todo lo que dije. Definitivamente, definitivamente tiene que ser algún yogi allá en India meditando. Bueno, muchísimas gracias. Hamza, maestro, Vamos a... disculpe que lo interrumpa. Sí, adelante, no es Eh, interrupción, adelante. Mire, a mí me interesa ese de para las articulaciones y Fantástico. después el Patanjali, el Yoga Sutra de Los Yoga Patanjali. Sutras de Patanjali, fantástico. Bueno, miren, para Ah, esto ustedes tienen que conectarse con Ekara Devi. sí, sí, sí. Me imagino que tienen su teléfono, si no lo tienen después se los decimos, no hay ningún problema. Se contactan con ella y encuentran la mejor manera para que les llegue para que les lleguen los libros, ¿sí? No hay ningún problema con esto. Mi próximo Bueno, libro me encanta a mí, ¿está bien? Ese es un libro, sí, sí, claro. Mi próximo libro me encanta a mí. Y el libro se llama Esto no se trata de motos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué se trata el libro? Se trata de motos, sí, claro. Porque yo ya sé, ¿por qué le pusiste, por qué esto no se trata de motos? Porque nosotros en Yoga Vital sabemos que el no se lee. ¿Te das cuenta? Entonces vos decís, esto no se trata de motos, decís, motos.
Claro, el no es, el no no va. Por eso nunca hay que decir no voy a fumar, porque es como si estuvieras diciendo voy a fumar. ¿Me explico? No tienen que usar nunca de esa manera el lenguaje porque se van a complicar las cosas, ¿eh? O no me voy a enojar. No, no digan así. ¿Está? Bueno, entonces, esto no se trata de motos, se trata de la vida. Así se llama mi próximo libro y yo creo que puede ser muy interesante, la verdad, ¿no? Seguramente para la gente que anda en moto y también para los que no, porque en realidad la moto es una excusa ahí en el libro, la verdad es esa, y lo que quiero transmitir son otras ideas que me parecen muy interesantes y que uno las puede, y que tiene que ver con esto que les hablaba hace un rato, ¿no? El yoga vital es para aplicar en el contexto de la vida, en lo que hacemos en la vida. Andar en moto o andar en bicicleta o caminar o bueno, lo que sea, ¿sí? Pero se tiene que poder aplicar en todos los contextos. Bueno, muy bien, fantástico. Ese libro creo que lo voy a sacar digital, ¿está bien? Y se los voy a ofrecer como un servicio, como una ofrenda para toda la gente. Probablemente establezcamos algún lugar donde dar algún útil escolar, algún colegio de gente para personas con pocas condiciones que necesiten realmente ayuda. Me parece fantástico apoyar la educación. Entonces, lo estoy pensando ahora esto, ¿eh? O sea, no, 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 nada de esto está preparado. Estoy pensando, no, ese libro realmente lo voy a donar, lo voy a ofrendar. ¿Está bien? Y sin obligación, lo que sí vamos a llamar a la atención, a la conciencia sobre lo interesante que puede ser por ahí apoyar a la educación de los niños, porque eso es una de las cosas más importantes que podemos ofrecer en la vida, es educación. ¿Está bien? Creo que es algo, porque es algo que es tuyo, que nadie te lo puede quitar. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo así de cara a esto. Fantástico. Claro. Sí, claro que sí. Sí, es cierto. Es cierto. Mm, es cierto. Definitivamente. Sí, aquí voy a trasladarles lo que está comentando aquí una señora que está asistiendo aquí a la actividad, porque ustedes no la pueden escuchar, la gente que está online. Ella está remarcando la importancia también de los adultos mayores, de atender realmente, de hacer consciente la situación de muchos adultos mayores que también necesitan este tipo de estímulo, ya sea porque no han recibido la educación en su momento, y también, aunque la hubieran recibido, para el adulto mayor, el mantenerse activo, aprendiendo, es salud. ¿Está bien? Es salud para su sistema neuronal, es salud para su vida, es motivación. El aprender es crear, porque vos cuando aprendés creás algo nuevo dentro tuyo. Entonces es como Gopichan, un renacer, ¿sí? Un renacer constante el hecho de poder aprender y profundizar. Así que definitivamente voy a tomar en consideración tu sugerencia y vamos a ver de qué manera lo vamos a aplicar. Nosotros ya aquí en Yoga Vital
esto es un sistema de formación que es abierto y que no tiene ni piso ni techo y en muchas oportunidades han llegado a nosotros, adultos mayores, planteándonos, ¿podré yo aprender yoga vital? Nosotros hemos dicho, claro, pues, ¿por qué no podría? Y entonces nos han dicho, bueno, lo que pasa es que no sé leer, no sé escribir. Y hemos dicho, fantástico, no necesitas eso. De hecho, vas a aprender igual y de paso nos hemos ocupado de en el proceso de su formación enseñarles a leer y a escribir, ¿sí? Esto tenemos muchos ejemplos de este tipo y realmente hemos visto esto, ¿no? Un renacer interno, porque es abrir la puerta. Imagínense, es abrir la puerta a toda una dimensión nueva de cosas. Bueno, muy bien. Bueno, no quiero tomar más tiempo. Muchísimas gracias. Ya voy a volver con ustedes dentro de un rato para ofrecerles una práctica de meditación también muy tradicional, muy antigua, muy hermosa, pero ahora... Oh.